Lo contábamos hace un ratito, producto del impacto del conflicto de Medio Oriente, subió el petróleo y en Argentina el sábado que subió la nafta. Por supuesto, sí, claro. Vamos a estar con Alan Zurita, vamos con Alan Zurita a una estación de servicio para ver cómo impactaron los precios y si de hecho se extendió a todas las estaciones de servicio. Alan, buen día. También, Virginia, muy buena mañana. Lo que hay que decir es que a partir del viernes, si una de las estaciones de servicio, mejor dicho, una de las firmas que decidió aumentar un 5% el precio del combustible fue Puma. Shell todavía no lo ha hecho, todavía siguen los precios que estaban en el día de ayer, pero ya adelantaron que se va a producir este incremento en aproximadamente un 5%. A ver, las petroleras también, por lo general, se manejan en este sentido, es decir, algunos van o esperan que el primero realice este incremento y luego se unen los demás. YPF todavía no se pronunció al respecto, no se sabe si efectivamente va a suceder en las próximas horas. Lo que algunos comentan es que la volatilidad es muy alta y que se quiere ver cómo se desenvuelve el mercado en los próximos días en relación a lo que está sucediendo en Medio Oriente, pero que el atraso en los precios de los combustibles es de entre un 15 y un 18%. Esto también hay que tomarlo en cuenta por lo siguiente. Recordemos que el año pasado, hasta el mes de marzo, se estaba llevando a cabo un incremento o un descongelamiento de lo que es el impuesto al combustible líquido y al dióxido de carbono que había ocurrido durante la administración Fernández. Se estaba realizando de manera directa. ¿A qué me refiero con esto? Con porcentajes concretos y elevados. Por ello, los altos índices de inflación de los primeros meses de la administración Milei. Pero luego, para que justamente haya un descenso de este índice de precios al consumidor, lo que se produjo fue una leve suba en escala, es decir, porcentajes menores, 1%, 1,5%, pero con el correr de los meses nunca se llegó a completar ese, si no me equivoco, 15% que restaba, porque eran 3 aumentos en 3 cuotas, si se lo puede decir así, pero ese tercer aumento, que era el más alto, nunca se terminó de concretar de manera directa. Por ello están reclamando que ese incremento se haga efectivo de una vez. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, lo que no se pretende es que se haga de esta manera directa. ¿Por qué? Porque va a incidir en el aumento de la inflación, que recordamos, la administración Milei logró perforar ese piso del 2% en el último índice que se dio a conocer. Por ello, si bien piden que se incremente el precio del combustible porque está atrasado, hay que ver de qué manera se hace, si se apela nuevamente a un método escalonado o si se hace de forma directa. Lo cierto y concreto es que a partir del viernes Puma fue la primera petrolera que lo hizo, pero todavía Shell no, y tampoco se pronunció al respecto YPF. Pero uno descuenta que con el conflicto en Medio Oriente esto se va a hacer efectivo en los próximos días o en las próximas horas. Recordamos sí que el precio de referencia es el Brent para la Argentina, que se elevó de $60 aproximadamente el precio del barril a poco más de $75, si no me falla la memoria, 77 para ser más precisos. Pero bueno, hay que esperar, insisto, con lo que va a suceder en Medio Oriente. Así es, y recordemos que hace poco, para poquito más de un mes, cuando el precio del petróleo en definitiva se derrumbaba, y esto producto de el contexto internacional que había hecho que primero escalara por la guerra comercial y después los países productores de petróleo inyectaran aún más, entonces se produjo el camino inverso. YPF había bajado el precio de la nafta, lo que obviamente había llevado a todo el mercado. Hay que decir algo respecto de Puma y de por qué Puma fue solitariamente la primera que decidió: yo voy a aumentar unilateralmente. Puma, por una estrategia comercial puntual, tenía el precio un poco más acomodado probablemente que Shell, que Axion, que otras petroleras de manejo y totalmente privadas. Tenía el precio un poco más competitivo por estrategia simplemente comercial. Probablemente ante la suba del precio del petróleo habrá hecho las cuentas y habrán hecho, bueno, no, la estrategia llega hasta acá. Es probable que haya ocurrido eso, por eso realmente hay que ver qué termina definiendo YPF, que es en definitiva, bueno, la que termina marcando el rumbo, domina mercado, 51, claro, casi 55% del mercado tiene YPF, y no es menor también la participación de Axion, la petrolera de los Bulgeroni, que también tiene una parte importante del mercado y de la que todavía tampoco hay mayores noticias, y que de todos modos suele tener un precio un poco por arriba del de YPF.
Alan, gracias. Ahí te vemos bastante abrigado, así que mantenete así porque está Que es la que va hoy. difícil la mañana. Hoy sí, para mañana, porque va a seguir haciendo frío, yo quiero tu capucucha, ¿no? ¿Cómo era la Cuello. Ay. El Cuello. capucuello. El capucuello. Nunca me sale, Dios mío, tengo una tan Ahí está, el importantísima. capucuello, el capucuello. Que se venga el capucuello. Alan. Es inminente, con el frío que hace, pero Y acá se sí. despejó el cielo, llamativamente. Con Ah, lo mirá. cual, Mira, qué me lindo. parece que nieve no va a haber. Bueno, Ah. dijo Lucas que teníamos que esperar a la próxima nube. Hay que ver, hay que Mirá ver. el sol que hay. Y pero venía otra nube atrás. Claro, eso también puede ser. Sí, está puesto. Gracias.